todos los que han atendido a la invitación para el día de hoy de este quinto foro de Vente Venezuela en el marco de su octavo aniversario. Ha decidido realizar 8 foros con diferentes temáticas de interés nacional y el día de hoy vamos a estar conversando sobre economía y política en un foro que hemos denominado Impacto post-pandemia, Venezuela, un cambio político y económico necesario. Vamos a tener 2 panelistas de lujo, 2 consultores políticos y analistas y, por supuesto, amigos de la casa, Vladimir Petit y Miguel Velarde, que les damos la bienvenida a esta transmisión. Para iniciar, vamos a hacer una breve reseña de los currículum de nuestros panelistas de la tarde de hoy. En primer lugar, Vladimir Petit, quien es abogado, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, máster en Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y máster en Administración de Negocios de IESA. Además es profesor universitario y coach organizacional y de equipos, consultor de empresa y actualmente es director general del Instituto Universitario de Gerencia y Tecnología Internacional con sede en Panamá y República Dominicana. Y Vladimir estará acompañado por Miguel Velarde, quien es economista, máster en Administración Pública de IESA. Actualmente se encuentra finalizando una maestría en Administración de Negocios en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires. Miguel es asesor político y editor de la revista digital Guayoyo en Letras, director de la consultora Alfa Políticos y en la actualidad también es asesor en el Congreso argentino. Para iniciar esta conversación, me gustaría que ambos me dijesen cómo ven a la Venezuela de hoy, 10 de junio, ¿no? Venezuela, después de casi 3 meses de un confinamiento obligatorio, producto de la situación del COVID-19 que ha afectado al mundo entero, pero desde luego con una condición particular nuestro país, con un grado de vulnerabilidad mucho mayor en términos sanitarios, económicos y sociales. Y quisiera conocer de qué manera observan ustedes a ese país del día de hoy, luego de estos 3 meses de cuarentena y cómo lo observan en términos políticos y sociales, ¿no? Para iniciar esta conversación vamos a dar el derecho de palabra a Vladimir Petit para que arranque el foro del día de hoy. Gracias, Gustavo. Excelente iniciativa. Voy a arrancar de inmediato. Fíjate, después del coronavirus tengo la impresión, como todos los venezolanos, de que nada va a ser igual. Ahora, el asunto es si va a ser mejor o va a ser peor. Voy a tratar de desgranar rápidamente eso según mi criterio. En primer término, veo 3 macro tendencias. Hay una primera tendencia que es, digamos, la tendencia al decaimiento no progresivo, sino cada vez más exponencial del régimen. Eso se traduce en que el régimen no tiene cómo recuperarse antes, durante y después del coronavirus. Una segunda macro tendencia es que el régimen es pasado. Es pasado porque no le rinde ninguna importante camino hacia el futuro. Ni siquiera es viable en el presente. Luego es pasado. Ahora, lo grave es que estamos en una tendencia lamentable porque el decaimiento del régimen también se opera en el interinato. Luego, si el régimen es pasado, pareciera que el interinato también. Es una segunda macro tendencia terrible, pero además, macro tendencia en términos venezolanos, ¿no? Pero además, estamos como Rocky II al final, los 2 contendores en la lona, y hay uno que trata de pararse, pero no le dan las piernas, y el otro trata de pararse, pero pareciera que comete los mismos errores otra vez. Una tercera tendencia es que la convicción general de que o esto acaba o el esquema cubano se impondrá. El esquema cubano reloaded se impondrá. Así las cosas, hay un gentío preocupado porque nota resignación del pueblo frente al problema de la gasolina. Resignación del pueblo frente al problema de acceso a los alimentos.
y una especie de conseja que el gobierno trata de inculcar, de que la culpa es de otros, que ellos no se han robado nada, y que es la vida que le tocó a cada venezolano. Si ese esquema llegara a triunfar, nuestro país perdería la lucha como la perdió Cuba. Cuidado, esa es la tendencia de actuación del gobierno. Pero yo me resisto, como todo venezolano, a eso. Y por el contrario, van a ver que al final, que yo tengo un enorme optimismo, pero con la claridad meridiana de qué es lo que quiere cada quien. Las tendencias políticas y económicas que durante y posterior al coronavirus se evidencian, podemos agruparlas de dos maneras, económica y política. La económica tiene una grandota. Si nada va a ser igual, si no, nada va a ser igual, ¿cómo va a ser en lo económico? Te va a ser peor. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene room to maneuver. El régimen no tiene cómo mejorar. El régimen está encallejonado y simplemente está en la rata de decaimiento que le toca. Que trata de resistirse, es verdad. Pero en lo que haya una sobremarcha va a ser muy difícil que el gobierno o el régimen se pueda mantener. En cuanto a la tendencia política post-coronavirus y durante el coronavirus, aquí veo yo un conflicto interesante. Hay una lucha contra el COVID-19 que seguirá siendo manejada como control social. El caso de España y el caso venezolano son casos para estudio de lo que no se debe hacer y cómo se utiliza con fines políticos aviesos antes que con fines de Estado. Una segunda cosa tendencial que vemos es que la conciencia o la certeza de que no se puede salir de Maduro sin la presión extranjera. Ese debate seguirá incrementándose y cada vez más. Ese de que no se puede salir de Maduro sin la presión extranjera, evidentemente admite una cantidad de traducciones, pero sobre todo está erigido sobre la base de que todos los venezolanos ya sabemos que se ha intentado de todo y no se ha podido. Entonces, es la historia de un régimen que con un 5% controla un 90%, que lo que quiere es avasallar a ese 5%, mientras hay un 5% que se da la vuelta y da la espalda. Una tercera certeza que creo que hace una tendencia es que eso de que los americanos no van a intervenir de manera tradicional ni sin apoyo de otros países. Estas dos últimas se traducen en algo como, por ejemplo, lo que acaba de proponer María Corina, una coalición internacional importante, interesante y definitiva. Una cuarta certeza, que es con una tendencia aparejada, es que a pesar de salir de Maduro, el caos no culminará con Maduro. No se irá con Maduro. ¿Por qué? Porque el daño estructural y sistémico al país trasciende, transpone la frontera de un poco tiempo para recuperarse. Otra certeza, el gobierno de transición que suceda a Maduro va a ser igualmente débil que el Maduro de los últimos tiempos. La razón es elemental, la razón es que no va a haber instituciones, tierra arrasada, una necesidad de cumplir con expectativas de la gente de inmediato, etc. Finalmente, dos certezas. Sin elecciones posteriores, el episodio de inestabilidad no cederá, pero posteriores, no anteriores. Así como los liderazgos no nacen de elecciones, ¿verdad? La estabilidad tampoco nace de elecciones. Puede contribuir, pero también puede ser un disparador, sobre todo si son elecciones fraudulentas. Y el tiempo nos condena a todos. ¿Por qué? Porque el tiempo condena tanto a los actores principales como los protagonistas secundarios, como los actores de reparto, como a el público en general. A pesar de todo lo dicho, hay un problema elemental que me permite a mí ser optimista. Un régimen que no tiene capacidad de maniobra y que no tiene cómo mejorar, es un régimen que está en el aire. Y la oposición, aunque tiene en cabeza hasta ahora a alguien que se ha mimetizado mucho con el régimen y que está tan en el aire, después de haber tenido 75%, hoy en los albores del 20% de popularidad,
también en el aire convocan a un cambio tan profundo que el status quo no quede piedra sobre piedra. Es decir, como que la gente está pensando en cambiar a uno y otro, es decir, pasar la página completa. Hasta aquí mi primera intervención y quedo a la orden para una segunda parte. Vale, Vladimir, muy claro el planteamiento. Miguel, un poco para complementar lo comentado por Vladimir hace un momento, en términos generales, ¿cómo ves las condiciones de la región en esta etapa ya de reapertura, luego de los procesos de confinamiento que se han dado en algunos países, y luego, ¿cómo ves a Venezuela en comparación al resto de los países de la región? Gracias, Gustavo, a todo el equipo de Vente, y un placer poder compartir hoy día con mi gran amigo Vladimir, quien acaba de hacer un análisis político de la situación que comparto y que además creo que es muy profundo, que va además un poco más allá de lo que por la coyuntura, por la urgencia y la emergencia muchas veces nos quedamos analizando en el día a día. En Venezuela pasa tanto políticamente que a veces el análisis se queda atrasado unos días porque siempre pasa algo más, pero es importante dar un par de pasos hacia atrás, tratar de ver la situación en perspectiva, y es por eso que celebro el análisis que yo creo que nos pone en el momento y en la situación correcta que hace Vladimir sobre qué está pasando a nivel político en Venezuela. Esto yo lo quisiera complementar con algo que creo que indiscutiblemente va de la mano, va a ir mucho más de la mano en todas partes, y en Venezuela mucho más, que es el tema económico, ¿no? Y el tema económico que evidentemente va a tener como una variable de mucho peso en los próximos meses la pandemia. Porque si bien, especialmente en un país como Venezuela, pero también en otros en la región como Argentina y como algunos otros, que ya venían con crisis económicas e incluso con recesión, evidentemente, innegablemente, toda esta crisis de salud que el mundo ha tenido que enfrentar ha tenido un impacto muy duro y negativo económicamente, hasta en los países más desarrollados de Europa, en el mismo Estados Unidos, y lógicamente en la región, mucho más en países tan débiles económicamente hablando como sin duda lo es Venezuela. No podemos dejar de pensar de que voy a pasar por unos datos, hay muchísimos hoy, pero por datos muy rápidamente, solamente para ubicarnos realmente cuál es la situación económica de la región y del país. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que en marzo, ustedes deben recordar, había proyectado que el mundo iba a perder 25 millones de empleos, como una advertencia de gran preocupación. Hace pocos días actualizó esa proyección y ahora habla de que el mundo puede perder 305 millones de empleos, puestos de trabajo, de los cuales la región que más va a perder va a ser justamente América, con más de 13% de esos 305 millones de puestos de empleo. Obviamente, cuando hablamos de que se van a perder puestos de trabajo, estamos llegando al diagnóstico final de una crisis económica que pasa por el cierre de empresas, el cierre de comercios, el cierre de negocios, de emprendimiento, y que comienza con una grandísima recesión a nivel de país. El Banco Mundial, el Fondo Monetario, la misma CEPAL, más recientemente ha proyectado una caída de entre 5,1 y 5,4% de la economía global, mientras América Latina, según el último informe de la CEPAL, va a perder el 5,3% de su economía, la cual va a ser la peor caída económica desde 1930 para la región. Y eso se traduce, lógicamente, en términos de pobreza, a un incremento de más del 4% en la pobreza para la región siempre, que va a pasar del 30 al 34%. Esto solamente como un diagnóstico muy rápido. Ahora, esa es una realidad, hay que enfrentarla, y como las posguerras se piensan desde que uno está todavía en guerra, la pospandemia no puede ser diferente. Hay que empezar a pensarla mientras todavía estamos atravesando la pandemia. Y esa es una de las primeras grandes preocupaciones que uno puede ver a nivel regional y obviamente en Venezuela, porque
vemos que los gobiernos primero no estaban preparados, nadie estaba preparado para la llegada de este virus y de esta pandemia del modo que ha llegado. No solo con la intensidad que ha llegado, sino también con la rapidez que ha llegado. Uno. Dos, al no haber estado preparados a una crisis de este tipo, la reacción ha sido la misma que se tuvo hace 100 años con la última pandemia de este tipo, la gripe española, que fue todo el mundo a sus casas y mantengámonos aislados mientras esto pase. Ese ha sido en el mundo el remedio que se ha podido usar con mayor efectividad hoy. Sí. ¿Aló? Miguel, ¿me escuchas? te perdimos por un momento. Si pudieras lo último que comentabas. Sí, ahora bueno, sí. no, repetir solamente lo último, que el remedio hoy ha sido el mismo que hace 100 años, que ha sido básicamente el aislamiento de la población mundial. Pero ese aislamiento viene, obviamente, con un gran costo, sobre todo económico. Pero yo insisto en repetir de que no solamente es económico. Esta pandemia va a tener 4 etapas. Y eso, sobre todo en un país como Venezuela, tiene también un impacto muy grande que hay que también pensarlo. El primero es el impacto en salud, que obviamente lo hemos vivido ya y todavía lo estamos viviendo. Sobre todo en América estamos recién empezando la peor parte. En otros lugares como Europa parece que ya la han superado. La segunda parte de esta gran crisis es la pandemia económica, ¿no? que es la que estamos también comenzando a vivir, pero que la vamos a tener que vivir en los próximos meses. La tercera crisis va a ser la crisis política que esta crisis económica nos va a generar. Y la cuarta, que es algo que nos preocupa desde hace mucho en Venezuela y en otros lugares de la región, y que tiene que preocupar incluso a los países que tienen cierta estabilidad democrática, republicana e institucional, es la crisis de libertades, que puede también ser consecuencia de la crisis tanto económica como de la crisis de salud. Ahora, la realidad es que estamos enfrentando una gran crisis que es global y por lo tanto la recuperación y la reconstrucción de todo esto, incluso la económica, va a tener que ser también de algún modo global. Nos preocupa mucho, pensando en Venezuela sobre todo, que desde hace mucho nosotros estamos aislados. Estamos aislados como país del mundo y estamos incluso aislados como país de la misma región. Esto va a hacer que la recuperación económica sea todavía mucho más difícil de lo que va a ser para cualquier otro país, porque se necesita y se va a necesitar una gran cooperación y un gran apoyo entre los países para poder empezar la recuperación. De esto va a depender qué tipo de recuperación económica van a enfrentar los países. Se habla de una recuperación en V corta, que es la recuperación muy rápida, que es en la que creen la mayoría de los optimistas, porque después de pasar una etapa como esta, lo podemos ver hoy en lo que ocurre en España, en lo que ocurre en Italia, países que han pasado una verdadera catástrofe con número de muertes y contagiados en esta pandemia, pero que ni bien se ha levantado la cuarentena y algunas restricciones, estamos viendo que la nueva normalidad no es muy diferente de la vieja normalidad. La gente sale a bares, sale a pasear, sale a hacer ejercicio y seguramente cuando se vayan reactivando otras actividades, también la gente va a tratar de zambullirse en la vida nuevamente y disfrutarla, y esto implica obviamente gasto y reactivación económica, etc. Hay otros que creemos, y en estos me incluyo yo, que la recuperación no va a ser tanto en V, sino más en una especie de U, por un motivo muy simple, y es por el factor incertidumbre. Incluso la salida de esta crisis y la salida de estas cuarentenas no deja de tener una dosis de incertidumbre muy alta porque no sabemos bien cómo se comporta el virus, porque esto ha dejado demostrado que ni siquiera los científicos y los mayores expertos epidemiólogos e infectólogos del mundo han logrado reaccionar de manera certera ante este problema, y eso nos puede generar ciertos miedos, ciertos avances con retrocesos, y eso podría hacer que la recuperación sea más bien un poco más lenta en forma de U, esperando que sea dentro de todo estable. Y ahora llego a explicarles por qué digo esto de dentro de todo estable. Hay otros que dicen, y aquí tenemos que pensar a Venezuela de manera diferente al resto del mundo, de que la consecuencia económica, por lo menos a corto o mediano plazo en Venezuela, puede ser más en una forma de L. Y esto es que nosotros en Venezuela ya conocemos de eso, que ante una nueva crisis y una nueva caída a nivel económico, más bien la situación se estabilice en ese nuevo punto bajo, porque no hay manera de encontrar un camino hacia la recuperación, aunque sea a mediano plazo. Esa es una tercera posibilidad. La cuarta, que sería la peor noticia, en mi opinión,
es que debido a la incertidumbre y a la inestabilidad, por ejemplo, que haya nuevos brotes del virus, o que la gente no reaccione como el mercado y los países pronostican que puede reaccionar, la recuperación económica tenga más bien una forma de W, en la que se empiece una recuperación, pero después, ya sea por nuevos contagios, porque la gente no se quede inmune al virus, sino que parece que vuelve a contagiarse, estoy hablando hipotéticamente, pueden darse escenarios que nos agarren por sorpresa y que más bien impliquen nuevas caídas y después de un tiempo finalmente se dé la recuperación. Pero independientemente de esto, yo creo que, como muy bien planteaba Vladimir también a nivel político, yo creo que a nivel económico tenemos que ver el escenario optimista también, incluso para un país como Venezuela. Parto diciendo, y para mí esta es una realidad inamovible, que no hay manera de pensar en una nueva economía, mejor economía en Venezuela sin que antes exista un verdadero cambio político. Y quiero resaltar la palabra verdadero, porque tampoco basta solamente que en Venezuela se dé un cambio político, sino que se tiene que dar un cambio político que venga de la mano o que traiga de la mano la construcción, no la reconstrucción, la construcción de un nuevo modelo económico, estructuralmente hablando. De nada va a servir, de nuevo, económicamente hablando, que se dé un cambio político que solamente pretenda hacer lo que ya se ha hecho durante tantas décadas en Venezuela, solo que un poco mejor, con mejor gerencia, con mayor transparencia. De nada va a servir, porque hay un gran problema, y el problema en Venezuela no solamente es de libertades, de democracia y de eficiencia en manejo de lo público, sino también es un problema de modelo. Venezuela, como otros países también, y por eso hablo de Bolivia, hoy les hablo desde Argentina, que parece comenzando un camino similar al que Venezuela comenzó hace algún tiempo. Los países de la región tienen que superar el modelo socialista, estatista, centralista, clientelar, que durante tantas décadas se ha construido en estos países, por motivos políticos sobre todo, para empezar la construcción de un nuevo modelo que parta de todas las libertades, que no existan controles ni de cambio, ni de precios, etcétera, que garantice la seguridad jurídica para que exista inversión tanto local como extranjera y que además, sobre todo, priorice que se puedan ejercer la mayor cantidad de libertades económicas posibles, tanto localmente como a nivel comercial, internacional, regional y mundialmente. Y termino con esto a la primera parte de la intervención, porque quiero resaltar y repetir que va a ser a corto plazo, pero también a mediano plazo, fundamental e indispensable para la recuperación de economías que van a estar todas en ruinas y algunas, como la venezolana, lamentablemente ni siquiera en ruinas, sino en cenizas, pero que nos va a permitir, justamente por estar en cenizas, la construcción de cero de un modelo, esperamos, mucho mejor de lo que alguna vez se ha tenido. Sí, Miguel. Bueno, gracias por esa primera, digamos, primer desarrollo de esas ideas, bastante completo de cuáles son los desafíos que hay en términos generales para los países en función de este escenario post-pandemia, y desde luego que cobra mayor importancia para Venezuela, ¿no? Venezuela obviamente con su problema económico estructural le va a ser más cuesta arriba poder salir de adelante de las consecuencias de esta situación del COVID-19, pero desde luego esto pasa por un cambio de régimen, ¿no? Y es parte de lo que comentaba Vladimir. Vladimir hacía unos grandes macros en función de cuáles son algunas aristas para el avance de la situación política en Venezuela. Y te preguntaría, Vladimir, en función de eso que comentaste, tocaste desde luego lo inédito de la situación, lo complejo del panorama en términos de la naturaleza de lo que estamos enfrentando los venezolanos. ¿Cómo visualizas tú puede darse esos primeros pasos para poder avanzar hacia ese proceso que nos permita finalmente concretar la salida del régimen, sobre todo tomando en consideración la situación compleja a nivel internacional también, producto de esta situación de la pandemia, ¿no? Mencionabas que desde luego la salida del tema Venezuela pasa sin duda alguna por una ayuda internacional.
Y quisiéramos saber de qué manera visualizas tú puede ser esa concreción, de qué manera puedes prever tú se pudiese dar esa gran articulación de fuerzas que permita la salida definitiva de la crisis política que enfrenta Venezuela el día de hoy y que desde luego significa la salida del régimen, la mejora de la calidad de vida para los venezolanos. Excelente pregunta, Gustavo. Déjame decirte algo. En primer lugar, para mí es un honor siempre compartir créditos con mi hermano Miguel Velarde. Solamente para decirle que estoy aparcando mis diferencias, mentiras, jamás. Es muy querido. Bueno, pero eso por un lado. Por otro lado, tu pregunta es muy atinada, Gustavo. Y déjame hacerla conversacionalmente. Fíjate. Venezuela es como un Mercedes-Benz que está debajo de una mata. Le quitaron la batería. Hay un poco de tipo sentado sobre el carro. Ha llovido. Lo que ves son puras hojas sobre la mata, sobre el Mercedes-Benz. Y tú lo ves y tu primera impresión es, este carro se perdió. Pero cuando tú agarras ese carro, lo limpias, lo enceras, lo pules, le pones la batería que ese carro va a arrancar picando caucho. ¿Por qué? Por una razón elemental. Fíjate. Creo que está descartado que nosotros volvamos a ser el país dependiente del petróleo que fuimos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, porque la inversión para eso no la podemos hacer. No la tenemos y si nos las prestan no la vamos a poder pagar. Pero además, si Maduro no sale, nadie nos lo va a prestar, ni nadie va a invertir en eso. Entonces, fíjate, quizá no, ¿ves? Pero tenemos otras cositas con las cuales echar para adelante. Gas, oro, coltán, diamante. Coño, somos un privilegio. Además tenemos una enorme extensión de tierras que son de las mejores para cultivar distintas especies en el mundo. Además, estamos septentrionalmente ubicados de tal manera que somos el puerto natural. Es más, tú sabes que, fíjate, Gustavo, quizás ustedes son un poco más jóvenes, pero algo importante, el verdadero hub de las Américas era Venezuela. ¿Por qué? Porque su ubicación exactamente en la puerta de salida hacia el Atlántico y en el medio del continente hacía que todo el mundo pasara por Venezuela. Eso se fue perdiendo durante los años del chavismo y Panamá, por ejemplo, se aprovechó de eso. Lima también. Recientemente Bogotá y Costa Rica. Fíjense bien, el hub de las Américas era Venezuela. Así que la recuperación de Venezuela pasa por recuperar sus instituciones, buscar dinero fresco, tener quien dé el ejemplo en el manejo transparente del dinero y apuntar hacia una sociedad donde los ciudadanos sean los que echen para adelante. Entonces, yo no veo, fíjate, cuando a mí me dicen, no, que es terrible, que esto va a tomar generaciones, no lo creo. Fíjate, vamos a tomar el ejemplo de alguien que sabe un poquito más de esto que nosotros, pero un poquito. Un banco importante de presencia mundial. No puedo decir cuál, pero no hace mucho me invitó a hablar en un evento de ellos. Y yo tuve la oportunidad de oír al primero de ellos, que era el gerente de riesgo continental. Y el tipo demostraba cómo vis a vis, cambiando Cuba y cambiando moderadamente Venezuela, el destino de inversión ideal era Venezuela. No había nada más que hablar. Entre otras cosas, porque el venezolano tiene un patrón de consumo de lujo que ahora es que está menoscabado, pero te recuerdo, la primera casa Ferrari, la primera casa Porsche, la primera casa, los primeros centros de ensamblaje de los vehículos americanos y japoneses en América Latina estuvieron en Venezuela. Entonces nosotros somos muy atractivos y además, si los venezolanos regresan en una gran medida y regresan con poder adquisitivo, regresará además a invertir. Muchos venezolanos comenzarán a invertir nuevamente. Una vez oí yo a Vicente Fox en Panamá decir, miren, el verdadero ministro de Finanzas de Panamá no era el ministro de Finanzas que estaba, sino era Hugo Chávez. Entonces le preguntaron por qué. Porque mire,
Chávez espantó los capitales venezolanos que están para allá, pero prepárense, porque cuando caiga el chavismo van a regresar. Fíjate, Colombia cambió con el presidente Uribe a partir del final del presidente Pastrana y con el presidente Uribe radicalmente. Y la gente comenzó regresó, muchos no a vivir, pero sí a meter plata. ¿Ves? Porque además, en Venezuela, tú oyes, mira, ¿cuánto es la utilidad neta? No, 50%. Ah, está bien. Plantéate en Argentina, no, la utilidad neta es 50%, pero se espantan. En Panamá, 5, 10%, una utilidad neta aceptable. Entonces nosotros somos un país peculiar, con una potencialidad peculiar, y que cuando a ese Mercedes le pongan la batería, arranca. Pero fíjate, esa es mi respuesta a ti. ¿Qué hace falta? Un programa de ajuste macroeconómico 50 veces más grande que el Gran Viramo, que el paquete P. Pero para hacerlo se necesita, 1, gente que dé el ejemplo; 2, claridad hacia dónde ir; 3, no volver a los esquemas estatistas. Eso de recuperar PDVSA, eso es imposible. No hay dinero para eso. No hay cómo subvencionarlo. Luego, lo que sí tenemos que hacer de Venezuela es un amplio destino atractivo para la inversión. Y eso, la inversión que genere trabajo y que genere riqueza y que genere sobre todo un conjunto de venezolanos con dinero en mano, con servicios que sirvan y con un futuro promisorio. Cierro con esto. Esta parte, ¿no? Ya dije por dónde comenzar, con lo cual le contesto a Ana y a Julio, que no es Borges el que preguntó, Julio. A Luis Salazar le digo, Luis, con Maduro al frente es imposible recuperar la economía. Porque, fíjate, nada más planteate esto. Tú conoces a alguien, un banco. Imagínate tú un banco, ¿no? Un banco importante, una multilateral. Y le dicen, no, mira, ahí está entrando Pablo Escobar. Pablo Escobar viene a pedir una línea de crédito. ¿Te suena? No. Estos señores tienen la peor imagen y la peor ejecutoria en el mundo. Todavía el mundo no se explica cómo el país más rico del mundo está hoy de rodillas económicas y sociales. Entonces, Luis, es imposible. A Sara le digo, Sara, la operación internacional puede ser durante y después de la pandemia. Lo importante es que comencemos y que no nos quitemos la careta. No pudimos nosotros, hicimos todo. Pero no pudimos, ¿por qué? Pues es una situación no de política, es una situación de rehenes. Y cuando el rehén tiene la pistola puesta en la cabeza, así sea mayoría, está en minusvalía por la condición de defensa. Evidentemente, el rehén no puede resignarse. El rehén tiene que luchar hasta el último momento por escaparse, por liberarse, pero también necesita ayuda a la policía. Y esa ayuda está precisamente afuera. Y termino con Gabriela. Gabriela, comenzaron las expropiaciones en Argentina. Sí, mira, qué cosa, ¿no? Hay gente que se equivoca una y otra vez, tal. Pero te quiero decir algo, Gabriela. Las expropiaciones no siempre fueron malas. Lo que es mala es la expropiación que no se paga. Pero la expropiación que es por causa de utilidad pública o de interés social es lógica. Y desde siempre es un mecanismo para avanzar. Si no, fíjate, el metro de Caracas se pudo construir gracias a numerosas expropiaciones de casas y edificios para poder construir el metro en ese trazado. Muchísimas cosas. Terrenos como el Hospital San Juan de Dios obedecen a una expropiación. Luego, las expropiaciones no siempre fueron malas. El problema es que esta gente no expropia. Esta gente roba, porque además no paga. Y hace lo mismo con todo. Este es el único país del mundo donde a alguien le allanan la casa y se la saquean. ¿Quién se la saquea? La propia policía. Eso es una cosa no vista. Estos son unos ladrones consumados. Son los dignos defensores y sucesores de Pablo Escobar. Y han hecho de Venezuela el sueño de Pablo Escobar. Me reservo para la próxima. ¿Cómo? Me reservo para la próxima. Ah, perfecto. Está bien. Bueno, Vladimir, ya has dado respuesta a algunas de las interrogantes que están haciendo quienes nos están sintonizando y nos están viendo a través de Facebook en este momento.
Y tanto tú como Miguel, en su primera intervención, hablaron de la necesidad de cambiar el modelo, ¿no? Y esto ha sido un tema recurrente ya desde luego, entendiendo la magnitud del desastre que ha dejado en Venezuela el chavismo y su modelo político y económico. Y una de las preguntas que siempre se hacen los venezolanos es, ¿por dónde comenzar, no? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Y ya eso se ha hablado mucho. Tú, de hecho, asumaste parte de lo que, si se quiere, ha sido un punto de encuentro de muchos analistas, y es el hecho de necesitamos del dinero necesario para la reconstrucción del país. Pero me gustaría preguntarle a Miguel, dentro de todos esos retos que tenemos por delante y ese gran reto que es reconstruir la economía venezolana, ¿cuál consideras tú es el principal o el más complejo para su concreción? Desde tu perspectiva, ¿qué parte de esa reconstrucción económica va a requerir del mayor esfuerzo tanto de los políticos como de los ciudadanos venezolanos? Bueno, aunque parezca que no es puramente económica, yo sí creo que es fundamental para la reconstrucción de la economía y de cualquier otro sector, que es la reconstrucción cultural del país, ¿no? Y justamente porque venimos de muchas décadas, no le podemos dar todo el crédito, entre comillas, solamente a los 21 años de régimen chavista, sino son muchas más las décadas en las que Venezuela se ha acostumbrado, no solo Venezuela, también otros países como Argentina, se ha acostumbrado y ha acostumbrado a sus ciudadanos a cosas que no se debe haber acostumbrado, como que el país es rico, porque tiene petróleo, por ejemplo, u otros recursos naturales, y que por ser rico todos nos merecemos ayudas del Estado, y que si no tenemos, si el país es rico y nosotros no somos ricos, alguien tiene que estar llevándose lo que nos corresponde. Eso lo han dicho y lo han expresado explícitamente personas como el mismo Chávez y otros, para justificar su proyecto político, cuando nada de eso es así. La única manera de generar riqueza es a través del trabajo, del esfuerzo, de la inversión y de todo lo que ustedes saben muy bien. Por eso creo que la reconstrucción y el rescate de esos valores y esas ideas culturalmente diferentes van a ser el primer reto y el más importante, porque tenemos que, en palabras más simples, cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que trabajar en cambiar la mentalidad de la gente lo antes posible, porque si no, cualquier proyecto, cualquier modelo, cualquier diseño que se haga a nivel económico o, repito, de cualquier tipo en el país, va a estar siempre en riesgo, porque es un poco lo que yo he visto muy de cerca que ha pasado acá en Argentina en los últimos 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Después de tantas décadas de peronismo, llega finalmente un equipo y un proyecto político con ideas realmente diferentes de valor al esfuerzo, de valor al trabajo, del sacrificio, de la transparencia. Y en 4 años la gente no es que elige a una tercera opción, sino que vuelve a elegir a los que 4 años antes había sacado por corruptos, por ineptos, por fracasados, para elegir a Macri. Y solo 4 años después se vuelve a elegir a esos representantes. Eso quiere decir que ahí el gran problema que hubo fue en el cambio cultural precisamente. Y hablo de esto porque al final la cultura no está en el aire ni está en las construcciones, la cultura está en las personas. Entonces, quiero rescatar lo que Vladimir muy bien planteaba, como esa amplia gama de oportunidades que Venezuela tiene ahí, como creo que allá le dicen picando caucho, ¿no? Aterrizar picando caucho, que es lo que nos va a permitir comenzar desde el día siguiente prácticamente a cuando se dé finalmente un cambio político, a la construcción muy rápida y con resultados visibles muy pronto en términos de economía y en otros. Porque yo quiero sumar a todas las variables que muy bien Vladimir mencionaba, como las otras oportunidades que Venezuela, porque Venezuela no, mucha gente cree que Venezuela tiene suerte por tener el petróleo que ha tenido, pero no solamente tiene suerte por tener las reservas petroleras más grandes del mundo, sino que también puede ser un destino turístico espectacular, también puede desarrollar otras áreas de la economía más o menos rápido, como la agricultura, la ganadería, pero también tiene que pensar en desarrollar alternativas, por ejemplo, en tecnología. ¿Por qué no? Y más allá del hub, por su privilegiada posición incluso
geográfica a nivel regional, Venezuela tiene para mí la mayor ventaja en el recurso que es el más importante que cualquier país o compañía o lo que quieras pensar tiene, que es su recurso humano, su gente. Y yo sé que hay millones de ejemplos diarios de esto, pero yo quiero contarles uno muy reciente. Abro el periódico La Nación de acá de Argentina hace una semana, un poquito más de eso, y en la tercera página vi una nota completa sobre que llegó lo peor de la pandemia a nuestra región y uno de los países más afectados fue Perú. Y Perú colapsó en algunas zonas, incluso su sistema de salud, y no había ni siquiera camas para que la gente se atienda y terminaba muriendo muchas en sus casas. Por lo que servicios de salud, voluntarios, en algunos casos, pero otros no, iban a buscar los cuerpos incluso de esta gente que lamentablemente falleció a sus propias casas. Había una foto que acompañaba la nota de 4 o 5 personas cargando una manta con un cuerpo que había fallecido. Y el pie de foto decía: venezolanos remueven de su residencia un fallecido por bla, bla, bla. Cuando tú te pones a ver la nota, no eran solamente venezolanos como los más de 5 millones que se han visto obligados a dejar su país por el mundo. Eran médicos venezolanos, que al haber llegado a Perú, como muchísimos que están aquí en Argentina y muchos otros que están a lo largo y ancho del mundo, estaban trabajando de cualquier cosa. Y de pronto llega esta pandemia que colapsa los sistemas de salud de todos los países del mundo y los gobiernos de los países se ven obligados a buscar ayuda de médicos o enfermeros o voluntarios que puedan apoyarlos como actores del sector salud, y obviamente en quien han encontrado no solamente gente dispuesta a hacerlo, sino también con el conocimiento y la preparación suficiente. En muchísimos venezolanos, médicos, enfermeros que habían estudiado en Venezuela, que se habían graduado muy bien y que ahora están ayudando y poniéndole el hombro y el pecho a la gran lucha contra este virus en países que no son donde quizá debían estar haciéndolo, que es su propio país, Venezuela. Entonces digo esto porque como ese ejemplo que ahora se ha puesto en evidencia por la pandemia, existe en cualquier área que tú puedas mirar, entre los ingenieros, entre los arquitectos, entre los deportistas. Hay venezolanos en Venezuela, por supuesto, pero también en todas partes del mundo, que yo estoy seguro que cuando se dé este cambio que tanto aspiramos, que es el político, muchos volverán. Y quienes no vuelvan, quizá, como muy bien decía Vladimir, o invertirán o por lo menos visitarán su país. No, ustedes no duden que la primera fuerza a corto plazo, la más grande e importante de turismo que va a recibir Venezuela cuando las condiciones se den, van a ser de los propios venezolanos que en algún momento se han visto obligados a salir de su país, que quizá porque ya han formado familia, ya han echado raíces, un porcentaje de ellos no volverá, pero yo les aseguro que por lo menos a visitar un par de semanas a su familia, a visitar las playas y a comerse esas arepas deliciosas en las mismas playas que tanto extrañan, estoy seguro que van a ir y van a gastar, y todo eso se traduce al final en gasto, en recuperación económica y en mayor desarrollo para el país. Es así, es así. Realmente tanto Vladimir como tú han coincidido en la potencialidad que tiene Venezuela para salir adelante de esta situación, ¿no? Una situación bien compleja, una situación inédita, digna de estudio en términos de la magnitud del descalabro económico y de la destrucción institucional que ha hecho el régimen durante 20 años, pero que desde luego han hecho sentir en sus palabras ese potencial y esa capacidad que tenemos los venezolanos para poder salir no solo de esta crisis en términos políticos, sino también en términos económicos, ¿no? Que en definitiva es lo que a los venezolanos en este momento es una de sus mayores preocupaciones, dado que le afecta directamente su calidad de vida. Y en ese sentido van un poco las preguntas que han llegado hasta ahora y ya vamos a comenzar a dar paso a las preguntas que han tenido a bien hacernos quienes nos están escuchando esta tarde, ¿no? Algunas ya las ha ido respondiendo Vladimir, pero Oscar Jesús por lo menos hace una pregunta sobre si en este momento hay varias personas hablando de elecciones en el país, varios políticos, varios sectores políticos. Oscar dice, la gente anda en la calle como si no hubiese pandemia y muchos en colas por gasolina. ¿Qué más podemos hacer como ciudadanos?
Bueno, dejo abierta a cualquiera de los dos que quiera responder esta pregunta de Oscar. ¿Vas tú, Miguel, o yo? Dale tú si quieres y yo Ok, ok. continúo después. Fíjate, a Oscar Jesús. Oscar Jesús, ¿qué puedes hacer? Mira, dos cosas. ¿Verdad? No resignarte, molestarte, reclamar, enseñar, ¿ok? Enseñar y sobre todo no desistir de hacer lo que tengas que hacer para dejar puntualizado el enojo popular. Eso en primer lugar. Pero déjame decirte algo. Yo quiero aprovechar de tocar varios temas. En primer lugar, fíjate, lo primero que hay que hacer para las personas que han preguntado qué es lo primero que hay que comenzar. Fíjate, si a Venezuela le dan una línea de crédito de 80.000 millones de dólares, aún así es muy posible que no echemos para adelante. ¿Por qué? Porque si no hay instituciones, se cogen los reales. ¿Te vieron Cúcuta, verdad? ¿Han visto monómero? ¿Saben lo de cinco? No es muy sencillo, tiene que haber instituciones. Tiene que haber un contralor, tiene que haber un fiscal, pero de verdad, no de mentira. Y sobre todo tienen que ser gente de alto cometido con el Estado, tanto de alto compromiso con el Estado. Entonces, lo primero es nuevamente instituciones. Lo segundo es dinero, pero con un plan. Y lo tercero es no volver a caer, o sea, que el plan sea para un país y una economía diferente. Si volvemos a la economía del capitalismo de Estado, estamos equivocados. Entonces tiene que ser un capitalismo absolutamente popular donde todos podamos producir. Las elecciones. Hay gente ya hablando de elecciones. Bueno, mira, en mi pueblo en Coro dicen que el que se quiera ahorcar ni que le quite la soga. O sea, bueno, está bien pues. No, que es que en el 2015 ganamos esas elecciones. ¿Y de qué te sirvió, hijo? Vamos a ver, pues en el 2015 decían que Chávez salía al tener el Parlamento en contra. ¿De qué sirvió? Maduro salía al tener el Parlamento en contra. ¿De qué sirvió? ¿Están contentos ustedes? ¿Está contento todo el mundo? No. Aquí hay que ensayar cosas diferentes. Lo que ha propuesto, y ahora entro en la siguiente, ir a elecciones e ir a una guillotina segura. Por algo el régimen quiere elecciones. Ustedes se imaginan a mira, Pablo Escobar participaba en carreras de carro. Y tú sabes lo que hacía, para que tú veas que el que es malandro no deja de ser malandro porque no, voy a contarme limpiamente. No, no. Malandro es malandro en todas sus facetas. Pablo Escobar le mandaba a su primo y a sus matones a ponerle, ¿cómo se llama eso? Tachuela, para que los otros carros se accidentaran y él puede ganar. O sea, ¿qué esperas tú? ¿Que te regalen el Consejo Nacional Electoral? No te lo van a regalar. ¿Que tú seas mayoría? Tampoco. Que podamos acabar con todo eso. Mire, maestro, el error que cometieron en el 2015 no lo van a volver a cometer. Entonces, ¿qué necesidad hay de ahorcarse de la misma forma? Además, no nos ha servido. El problema en Venezuela no lo resuelven unos diputados. El problema de Venezuela es que la gente, el ciudadano, se sienta otra vez tomado en cuenta y que tenga perspectiva de futuro. La propuesta de María Corina es la que queda. Es la no exigibilidad de otra conducta. Es lo que queda, es lo que habíamos dicho. Pero ahora yo no salgo de mi sorpresa cuando veo a la gente de la MUD diciendo más o menos lo mismo que dice el régimen. Fíjate. No, que ella es una ilusa por decir eso. Ah, pues. Fíjate, hay una cosa que se llama en derecho las ficciones. Bueno, el interinato es una ficción. Y esos son los que están llamando ilusos a María Corina. ¿Por qué? Por plantear lo que es la salida. Pero hay otra cosa que me llama poderosamente la atención. ¿Por qué se molestan cuando ella plantea eso? ¿Es que acaso eso no fue lo que fueron a hablar con Trump? Yo no entiendo. Entonces se dejan ver el tramojo, otra vez para elecciones, la discutidera, el diálogo y bueno, ¿qué más? Cierro con esto, fíjate. Al salir de esto no nos podemos conformar con tener un buen país, no, ni una buena economía. No, 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 no.
el benchmarking chavista, no más. Para victorias morales hemos tenido la vino tinto y ya no nos calamos la victoria morales, sino que la queremos ver ganar. Fíjate, después de esto, nosotros tenemos que apuntar no a una economía buena, sino a la mejor economía de América. No a tener un buen país, sino a tener el mejor país de América. No a tener la mejor calidad de vida de la historia venezolana, sino la mejor calidad de vida de América. Si no nos planteamos grandes retos, el chavismo habrá ganado poderosamente tiempo después. Y algo importante, mis queridos amigos, que esto es interesante. Hace muchos años tuve que ver con un experimento social, ¿no? Y era la capacidad de solucionar problemas. Eso fue hace 20 años que se hizo esa medición, esa experimentación. Me imagino el resultado ahora. Entonces, lo que pusimos fue un automac en distintos países del mundo. El tipo del automac se paraba, tocaba y pedía algo que no estaba en el menú. Es decir, una ración de papa frita con un helado encima. Uy, entonces, a medida que íbamos pasando país por país, veíamos las reacciones. Había países donde salía el gerente y decía, señor, no, mire, yo no le puedo servir, yo le puedo servir la papita y le puedo servir el helado. Y usted verá qué hace. Mientras más íbamos bajando, y eso que no llegamos a Bolivia, porque estoy seguro que la Bolivia de hoy hubiera sido todavía mejor ejemplo, pero fíjate, a medida que iba bajando, íbamos viendo que había menos problemas, pero no se arreglaba el problema, hasta que llegamos al McDonald's de Chacao. En el McDonald's de Chacao, y eso lo pueden ver incluso en mi página web, está el experimento, en el McDonald's de Chacao llega el tipo y toca, ¡tim! Ajá. Mire, señor, yo quiero unas papas fritas con un helado de mantecado arriba. Un silencio sepulcral ¿cómo se llama? En el intercomunicador. Y al rato el tipo dice, ¿con maní o sin maní, señor? Pasó y le entregó su helado, tomó su cuerno. Hay que solucionar. Si tú ves Bogotá, Santiago de Chile, la propia Bolivia, está llena de venezolanos que están solucionando todos los días. Esa capacidad de resolver problemas tenemos que aprovecharlo al máximo, pero sobre todo tiene que haber modelaje. Y en Venezuela, en la política ahorita, lamentablemente la dejaron sola, hay una que no es modelo, pero es un modelo de política. Adelante, Miguel. Sí. Gracias. ¿Sigo, Gustavo, o hay algo más? Sí. No, todavía aquí hay dos preguntas que llegan también. Una va directamente para ti, Miguel, y es de Franklin Rivero. ¿Cuánto tiempo exacto o más o menos aproximado se necesita para recuperar la economía venezolana? Creo que es una pregunta muy recurrente, ¿no? Que te pueden hacer en los diferentes espacios donde realizas tus análisis. Y una pregunta que llega también de Hilda Sánchez y es, en esa recuperación de Venezuela, ¿se incluye al partido del gobierno, al PSUV, o no incluye prohibir a los partidos como el PSUV? Bueno, primero quiero comenzar por lo último que decía Vladimir y el ejemplo del McDonald's. Es una lástima que no hayan llegado a Bolivia porque tanta razón tiene Vladimir que Bolivia es uno de los 3 países del mundo en el que McDonald's ha quebrado y no ha funcionado. Pero por otros motivos, no porque pedían helado sobre papas fritas. Pero sí, ya hablando en serio, yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de Vladimir. Nosotros, después de haber pasado en Venezuela todo lo que hemos pasado, no podemos apuntar a nada mediocre, ni más o menos bueno. Tenemos que apuntar a lo mejor de lo mejor. Por una razón muy simple, porque estamos listos para lograr lo mejor de lo mejor, ni bien se logre el cambio político que obviamente es condición clave para eso. Y lo digo además no por querer ni tratar de inspirar a quienes nos acompañan, sino porque uno lo ve con ejemplos todo el tiempo. O sea, acá en Argentina, y estamos hablando de Argentina, no es Suecia ni nada muy diferente a lo que debería ser Venezuela y los otros países de la región. Ni bien comenzó a principios de marzo, los primeros días de marzo,
a verse que esta pandemia iba a ser complicada y que posiblemente íbamos a tener que encerrarnos, y empezó la gente a asustarse y a no ir a trabajar y quedarse en sus casas, obviamente empezó a verse lo que nosotros en Venezuela vemos desde hace años, que son algunas colas en supermercados y farmacias, y acabarse algunos productos, pero no el producto ni siquiera, sino la marca a la que algunos estaban acostumbrados de papel higiénico, por ejemplo. No se acabó el papel higiénico, se acabó la marca X de papel higiénico, pero había otro tipo de papel higiénico. Y la gente empezó a colapsar y a desesperarse. Y yo caminaba por ahí y los veía nerviosos, y la prensa los entrevistaba, y no hay la crema que siempre uso y ahora no sé qué crema usar, cuando había otro tipo de crema. Digo esto porque es solo ejemplo de que nosotros estamos preparados para la guerra en Venezuela. Y bueno, afortunados los países que no han necesitado estar preparados y que ahora, bueno, en la pandemia medio que le están sufriendo, pero en Venezuela los emprendedores, los comerciantes, los trabajadores, las madres, los jóvenes que estudian y se les va la luz y que les suspenden la clase y que les suspenden la carrera, o sea, si el venezolano ha logrado graduarse, si el venezolano logra sobrevivir, si el venezolano todavía anda en su auto porque logra conseguir gasolina, incluso hoy, si el venezolano todavía logra sobrevivir, ni bien tenga las condiciones mínimas para vivir un poco mejor, va a ser con esas condiciones mínimas, muchísimo. Y con esto quiero pasar a responder a Franklin, que evidentemente pregunta lo que a uno le preguntan mucho, que es si se podrá lograr más o menos rápido la recuperación económica. Es obviamente imposible. Quien les diga que sabe exactamente cuánto va a tardar les miente, pero sí uno puede prever que, a pesar de que uno apunte a lo mejor y a la excelencia como debe apuntar Venezuela, Venezuela está hoy tan mal que pequeñas mejoras van a ser perceptibles y van a ser incluso emocionalmente, pero también realmente van a tener un impacto positivo. O sea, cuando uno parte desde tan abajo como está Venezuela, cualquier mejora en cualquier tipo de situación va a sentirse, va a empezar a sentirse. Entonces, eso va a servir también como motor para la recuperación final u objetivo que se tenga en el país. Algo que es clave es ver más allá de nosotros mismos o incluso de nuestros vecinos. Como ejemplo, de nuevo, cuando nosotros trabajamos en proyectos para presentarle al país, ya sea planes de gobierno o propuestas de políticas públicas con Vente, nos reuníamos con muchos expertos, incluso de gobiernos anteriores al chavismo, y muchos nos decían, por ejemplo, o sea, en términos de alimentos, cuando además había tanta escasez allá, tenemos que volver a los niveles de tantos gramos de arroz por persona o por niño que teníamos en los 80s, en los 90s, etc. Está bueno eso, y como paso intermedio seguramente será necesario. Pero después hablábamos con otra gente que nos abrió la mente y nos decía, por ejemplo, no, nosotros tenemos que apuntar a lo que hace Japón, que es tener la esperanza de vida, creo que de 83 años. ¿Qué tiene que ver eso con el arroz o con la comida? No, que ese es el objetivo. Tenemos que subir la esperanza de vida de los venezolanos en 5 años, en los próximos 2 años. ¿Y cómo se logra eso? Con mejor alimentación. Para eso tenemos que lograr tal cosa, con mejor salud. Para eso tenemos que lograr tal cosa, con nutrición, con acompañamiento, etcétera, etcétera. Y ahí aprendimos, que también va en línea con lo que plantea Vladimir, que la mejor manera en la que nosotros de verdad logremos que el país se recupere y se recupere lo antes posible, tiene que ser apuntando lo más alto posible. Porque en el peor escenario, si no logramos esa meta, vamos a llegar cerca y cerca va a ser muy bueno. Quiero cerrar respondiendo rápidamente la pregunta de, no me acuerdo el nombre, sobre el PSUV, Hilda Sánchez. Hilda Sánchez. Preguntaba sobre si la recuperación del país incluye prohibir partidos con PSUV. Yo creo que la recuperación del país incluye rescatar la institucionalidad, la república, la ley, la libertad, todo en positivo. En un país que funciona, donde hay ley, donde hay institucionalidad, donde hay república, etcétera, no pueden existir agrupaciones criminales de ningún tipo, ni siquiera las que se disfrazan de partidos políticos. Y eso tendrá que ser la justicia, las instituciones encargadas en su momento de tomar las decisiones. Nosotros como propuesta política tenemos que querer que exista toda la diversidad de ideas, toda la diversidad de agrupaciones políticas, de partidos, y que se debatan en democracia, en elecciones y en el debate público. No que esté en nosotros de quiénes pueden, quiénes no pueden, porque simplemente nos acercaríamos a hacer lo que, obviamente, contra lo que luchamos, pero sí tenemos que apostar a un país
donde con excusas políticas no existan grupos que se organizan de mafias y criminales no para llegar al poder ni siquiera, sino para destruir al país y destruir las libertades y los derechos que tiene cada uno de los ciudadanos. Sí, así es, Miguel, así es. Bueno, ya vamos a ir concluyendo. Realmente ha sido una muy grata y enriquecedora conversación, ¿no? Y creo que puntos en común que han abordado ambos tiene que ver con las capacidades que tenemos los venezolanos para reponernos ante esta situación que nos ha tocado vivir, ¿no? Bueno, nos llega una última pregunta de Everett Villavicencio. ¿Está planteada una reforma constitucional para las reformas económicas que deben hacerse? Vamos a meterla ahí como última interrogante para quienes nos han acompañado la tarde de hoy. Vladimir. Ok. Fíjate, totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Miguel, incluso con la respuesta a Hilda. Fíjate, Hilda, como te dijo Miguel, nosotros o somos diferentes o somos iguales. Nosotros somos diferentes. El país tiene que hacerlo diferente. El PSUV es una expresión pues, que tiene que medirse. Lo que sí tiene que medirse, tiene que superar dos graves problemas. El primero es no ganar trampeado, porque van a tener que ganar en elecciones, van a tener que participar en elecciones bien hechas. Ya ahí van a tener un primer problema. Pero el segundo problema, Hilda, que van a tener es agudo. Porque para poder llegar a elecciones también tiene que haber una justicia confiable y ellos deben haber enfrentado la justicia. Y tú sabes que es difícil conseguir a un tipo de todo el PSUV después de eso, porque eso van a alargar el pelero para evitar la justicia, pero no la justicia política, la justicia penal. Así que lo difícil va a ser que consigan dirigencia para presentarla, pues. Pero ellos deben tener el mismo derecho que todo el mundo a participar en la elección. La reforma constitucional, Every, mira, sí, claro, en el camino, pero lo peor que le puede pasar al chavismo es que el gobierno de transición gobierne con la misma constitución que existe. Eso es lo peor que le puede pasar. Y le digo por qué, porque esa constitución da para mucho y sobre todo para caminar en el filo de la navaja. Finalmente, yo quiero aprovechar esta circunstancia, esta oportunidad, para hacer un reconocimiento a 20. Comienzo este reconocimiento con una pregunta. Mis alumnos me preguntan, profesor, ¿este es el momento de los partidos? Y yo le digo, no, este es el momento de los ciudadanos. De hecho, el ciudadano común y corriente, el que creyó en Chávez, después se enamoró de la MUD y que ahora quiere quemarlos ambos, ese no cree ya en partido. Y me pregunta, pero bueno, 20 es un partido. ¿Cómo no? Es un partido. Es el Partido de la Libertad. ¿Cómo no? Es un partido tan joven que no tiene reumatismo prematuro como tienen otros también jóvenes. Ni tampoco tiene la descomposición de una adultez malsana como la de los más antiguos. Pero es un partido que sabe con conciencia que su rol no es el de aspirar a ser el partido de gobierno. Su rol es el de ser la plataforma desde la cual se pueda lograr una Venezuela ciudadana. Eso me lleva a mí a reconocerles a ustedes mucho, a decirle a la gente de 20 que son unos héroes. Porque estar en un partido sin esperar remuneración, estar en un partido donde ven los demás que están metidos a cambio de un cargo, de una canonjía, de un pedazo de póngame donde hay, etcétera, y verlos a ustedes sanamente involucrados en una lucha por Venezuela, es algo enaltecedor y que merece reconocimiento. El jefe de su partido, Henry Alviares, lo conozco desde hace mucho tiempo. Es un hombre ejemplar, a quien adoro
y respeto. Y evidentemente la jefa general del partido es alguien que le ha demostrado a Venezuela cómo se puede ser incorruptible en tiempos de corrupción. Y cierro dándole las gracias a Gustavo. Gustavo, como viste, nos llevamos bien, Miguel y yo. La sangre no llegó al río esta vez. A Claudia, a quien quiero mucho y respeto, que es una gran profesional. Y a todos los que componen la gran familia 20, pero sobre todo a los que no son de 20, pero son gente que va a cerrar fila por lo que representa María Corina. 20 es superior a los demás partidos, ya de entrada. Pero además, la ciudadanía es superior a 20. Luego, tenemos que estar abiertos a todo. Quedo a la orden, no sin recordarles que para que haya elecciones, los partidos tienen que concurrir a elecciones, pero tienen que ser elecciones confiables. Pero para que haya elecciones confiables hay que deponer el régimen. Así que a 20 le toca la enorme tarea de agitar para que se deponga el régimen, agitar y exigir para que se deponga el régimen y después prepararse para una gran elección. Un gran abrazo y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por tu participación en la tarde de hoy. Miguel, sí, unas últimas palabras para quienes nos han acompañado durante el foro de la tarde de hoy. Sí, yo quiero comenzar agradeciéndote, Gustavo, a ti, a Claudia, a todo el equipo que organiza este tipo de foros. Creo que es el quinto ya de los 8 planificados, además, en honor a los 8 años de larga lucha de 20, como un espacio de encuentro entre todos los que comparten y compartimos primero el objetivo de libertad para un país que queremos tanto como Venezuela, y segundo, el principio y los valores, los principios y los valores para alcanzar la libertad y para la construcción de un nuevo país, porque eso es lo que caracteriza principalmente a quienes hacemos vida desde hace tanto en 20, que es no solo lo que buscamos como objetivo, sino la forma en la que lo hacemos todos los días. Un honor compartir, se lo he dicho en privado y quiero aprovechar de decirlo en público para que después no se queje, compartir este foro con alguien como Vladimir, que primero, como ustedes han sido testigos, tiene una capacidad de análisis y de presentación de ese análisis tan profundo y tan interesante. Y segundo, que aprecio tanto porque es uno de esos venezolanos que algunos sabrán y otros no, pero que están dispuestos literalmente a dejarlo todo por su país, y así lo hace y lo sigue haciendo todos los días. Para mí es un placer poder estar con ustedes en este tiempo, además de nuevas tecnologías y de descubrimientos de estas plataformas que nos permiten estar muy conectados. He tenido la oportunidad de participar en foros de análisis, etcétera, pero ninguno me emociona más que el de hoy día, no solamente por el motivo, que es un nuevo aniversario de un partido de héroes que dan la lucha sin desfallecer y que la van a dar hasta vencer, sino también porque nos permite pensar lo que muchos no están haciendo, ni siquiera los que tienen la responsabilidad, que son los gobiernos de los países, en el día después de la tormenta, incluso todavía en medio de una tormenta tan complicada como lo es la venezolana. Pero por eso justamente también me quedo siempre muy tranquilo, porque lo peor que nos podría pasar es que cuando llegue el día final de todo esto, el primer nuevo día, nos pongamos a pensar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo seguimos? Nosotros estamos listos y desde hace años que estamos listos y seguimos construyendo ese camino de la nueva Venezuela que, de nuevo, y con esto termino, no va a ser la reconstrucción de nada, sino va a ser la construcción de un país mejor al que alguna vez hemos tenido y muy parecido al que en 20 venimos soñando desde hace tiempo. Gracias, Gustavo, gracias, Claudia, y un abrazo, querido Vladimir, siempre a todos por acompañarnos también. Muy agradecidos por su participación hoy, a Miguel, a Vladimir, agradecidos también con quienes nos estuvieron acompañando en esta conexión. Dos cosas
cosas puntuales de reflexión que me quedan de esta conversación con estos grandes amigos de la casa y además grandes analistas, ¿no? Uno, estamos preparados para afrontar el gran reto de cambiar lo de país que tenemos y que es que necesitamos comenzar a pensar en grande. Nada es imposible cuando tenemos las ganas de alcanzarlo, y los venezolanos tenemos ganas de vivir en un país mejor, en un país rico, en un país de propietarios, en un país próspero, y eso es lo que vamos a conseguir si lo hacemos correctamente, con valores, con principios y con la dignidad que nos ha caracterizado durante tantos años de lucha. Agradecidos a ustedes por la participación. No nos despedimos sin antes invitarlos al próximo foro, el foro número 6, en el marco del 8º aniversario de 20, que lleva por título Claves de una coalición global para lograr la transición. Este foro será el día sábado 13 de junio por esta misma vía, y contaremos con la participación de Pedro Urruchurto, Joseph Umire, y estará moderado por Santiago Romero. Muchas gracias por la participación, por la atención, y nos vemos el próximo sábado en el 6º foro de 20 Venezuela, 8 años con Venezuela.